Enrique Alejandro Pinti nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1939. Fue un primer actor, humorista, director teatral, guionista, escritor y dramaturgo argentino. Se ha expresado en diversos medios, ya que escribió obras infantiles y para adultos. También dirigió e interpretó espectáculos de su autoría, así como también adaptó varias obras internacionales. Además, montó una gran cantidad de shows de music hall y de café concert, por los que se lo consideró un precursor del stand-up en Argentina. Repasemos un poquito su historia. El aburrimiento. ¿Te habías aburrido del efecto tequila? No te aburras. En la Argentina puedes morir haciendo un trámite de banco, de una coronaria, pero no te vas a morir de aburrimiento. Si te habías aburrido del efecto tequila, otro efecto no deseado servirá como excusa para todo lo robado. Auspiciado por Bodegas Méndez, el pedo justo. En la Copa Oportuna tenemos el honor de presentar otro efecto más de castellano, literatura y latín. Además dio clases de historia del teatro, en donde tuvo alumnos como Mario Pasic. Como humorista, su trabajo se caracterizó por el desarrollo de monólogos con un lenguaje ácido. De los 19 a los 30 años, estudió y trabajó en el Nuevo Teatro, compañía independiente creada en 1949 por Alejandra Boero y Pedro Asquini, donde actuó en obras teatrales como Esperando al zurdo, La Chinche y Rockefeller, entre otros. Además, escribió y dirigió comedias musicales infantiles como Don Retorta y su robot y Mi bello dragón. Participó también con un pequeño papel en la película El secuestrador, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson y protagonizada por María Banner y Leonardo Fabio. En 1969 comenzó a hacer guiones para programas como La Botica del Ángel, conducido por Eduardo Vergara Leumann, y Casino y la Luna de Canela, entre otros. También incursionó en una versión de Don Segundo Sombra. En los años 70, escribió los guiones de la famosa historieta del personaje, El Mono Relojero, dibujada por Daniel Branca y publicada por la revista Villiquen. En 1972, participó en el espectáculo Juan Moreira Super Show de Alfredo Semma. En 1976, debutó en la obra de teatro de revista El Maipo de Gala, bajo la dirección de Gerardo Sofovich, en el Teatro Maipo. En 1977, actuó con la reconocida actriz y humorista Nini Marshall en El humor de Nini Marshall, por Canal 13. A finales de los años 70 y principios de los 80, trabajó junto a su colega y amigo Antonio Gasalla, siendo el coautor de todos sus espectáculos. En 1980, actuó junto a Nélida Lobato en la obra Érase otra vez. Fue una comedia musical con ribetes de revista. La obra se presentó en el Teatro Lola Membrives de la ciudad de Buenos Aires. En 1982, bajo la dirección de Antonio Gasalla, estrena Pan y Circo, donde Enrique interpretaba a célebres personajes históricos como Nerón, la reina Isabel, etc. En 1984, fue invitado al Festival Latinoamericano de Teatro de Nueva York, en el que fue premiado por esta obra. También en 1984, estrenó en el Teatro Liceo de Buenos Aires la obra Salsa Criolla, una saga histórico-musical que recorre la historia argentina, desde el descubrimiento de América hasta el siglo XXI. Esa obra se convirtió en el éxito más rotundo de la carrera de Enrique y un clásico del teatro argentino. Salsa Criolla fue un espectáculo récord en la historia del teatro de habla hispana, con 10 temporadas en escena, 3.000 representaciones, 3 millones de espectadores y los más prestigiosos premios locales e internacionales. Tuvo papeles de reparto destacados en Sentimental de 1981 y en la clásica y siempre venerada película Esperando la carroza de 1985 de Alejandro Doria, donde interpretó a un alcohólico llamado Felipe. ¿Qué primo? ¿Qué mamá? ¿O qué tía? Oír rumores. Acá no tengo ninguna. ¡No es Felipe! Dios, es un aviso.
tomo más. En cuanto a su vida personal, Enrique se sentía inseguro de sí mismo. Decía que se veía horrendo, feo, gordo y fofo. Fue ahí que se dijo que el amor no era para él. Pensaba que él era muy primitivo, que creía que solo la belleza podía provocar el romance. Que el romance solo era para gente hermosa, divina y perfecta. Quizás para muchos fue un concepto equivocado, pero que de alguna u otra manera lo acompañó toda su vida. El capocómico siempre fue muy celoso de su vida privada y se ocupó de mantenerla bajo estricta reserva. De hecho, nunca presentó en sociedad a ninguna pareja ni trascendió ningún tipo de romance en los medios. Y cuando le preguntaban por el amor, aseguraba que jamás lo había sentido. El teatro fue su gran amante, afirmó en alguna entrevista. Obviamente el capocómico tuvo una extensa carrera laboral. Aquí repasamos algunos de sus momentos. Desde su principio hasta el día de su fallecimiento. En el último tiempo de su vida, había experimentado muchos problemas de salud debido al cuadro de diabetes que sufría desde hacía varios años. Además de problemas circulatorios en las piernas y su aislamiento por la pandemia, lo había derivado en un cuadro de depresión. Falleció a los 82 años, luego de una internación de un mes en el Sanatorio Otamendi, en la ciudad de Buenos Aires, el 27 de marzo de 2022, minutos después de las 3:30 de la madrugada. Sus restos mortales descansan en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores del Cementerio de la Chacarita. Si bien el actor no estaba casado ni tuvo hijos, al mes de su fallecimiento se había leído el testamento del artista. Se había comenzado con la sucesión de sus bienes y se conocieron detalles del documento que dejó el capocómico y que curiosamente había decidido modificar muy poco antes de su muerte. Todos sus bienes fueron para una única heredera. Según los documentos, se trataba de Natalia Gabriela Camaño, sobrina de Enrique, hija del hermano ya fallecido del actor. Él era una de las personas que más acompañaba al artista. De inmediato comenzaron las especulaciones con respecto a sus bienes. Para algunas personas se le hacía imposible que una figura de su renombre y que había tenido millones de espectadores durante las temporadas teatrales tuviera solo 2 inmuebles. Entonces, un periodista recordó que todos los años Enrique se tomaba más de 2 meses de vacaciones para viajar a Europa y Estados Unidos. Y otros contaron que era una persona a la que le gustaba siempre salir a comer afuera. Un detalle curioso. En 2014, él tenía un testamento que decidió cambiar en el 2022, 2 meses antes de su muerte. Pero además, en una parte del testamento, aclaraba que se dejaba constancia que no pudiendo firmar bien el otorgante en virtud de la enfermedad que lo aquejaba. Estampaba la impresión del dígito pulgar derecho. Algunos cercanos al capocómico pensaron que Enrique estaba en perfectas facultades para poder firmar. Por pedido del capocómico a sus allegados, antes de morir, se solicitó no enviar ofrendas florales, destinando esos importes, en caso de querer hacerlo, como aporte a la casa del teatro, a modo de aporte voluntario. Parece increíble, pero hasta el final estuvo pensando en la comunidad artística a la que pertenecía. Dueño de una verborragia y un histrionismo que los hizo su marca registrada. Despedimos con un fuerte aplauso a este queridísimo capocómico, como lo fue en vida, el señor Enrique Pinti.